Bienvenidos al programa Revolución Ambiental, generando conciencia en el cuidado del medio ambiente. En el programa de hoy nos visita el ingeniero ambiental Martín Salvador Poma. Él es especialista en cambio climático del CERNAM. Ingeniero, muy buenos días y bienvenido al programa. Ante todo, muy buenos días. Primeramente agradecerles su invitación y estoy un poco para aportar la conciencia para la población. Bien, ingeniero, empecemos hablando sobre el cambio climático. ¿Qué es y por qué se produce este fenómeno? El cambio climático viene a ser una variación climática, ¿no?, de cada lugar, ¿no? Y eso se produce a consecuencia de lo que es más que todo por calentamiento global, producto de la actividad antrópica, ¿no? Ustedes saben que la mayor parte de CO2 que se genera son de los países desarrollados. Como efectos directos se puede se palpa en nuestra zona, por ejemplo, esto de la pérdida de masa glaciar, ¿no? Al no haber esa masa glaciar y no haber otro tipo de tributarios de agua hacia el fondo de valle, muchos bojedales, por ejemplo, se están secando, o lo que decimos esponjas de agua, que de en alguna manera se tuvo. Si nosotros vemos un poco tiempos atrás, la ciudad de Huaraz había varios ojos de agua, o los famosos puquios, ¿no?, donde la gente tomaba agua directamente. Pero eso, a medida que va pasando los años, va a estar perdiéndose. Últimamente las captaciones para agua potable son dentro de la área natural protegida, que es el Parque Nacional Huascarán. Entonces cada vez por la escasez estamos subiendo más, y va a haber una etapa donde ya va a haber un periodo donde ya no va a haber masa glaciar, y cuando no hay masa glaciar, ¿de dónde se va a sacar el agua? Claro, y hablando de los bofedales, ¿qué función cumplen los bofedales, por ejemplo? Por ejemplo, los bojedales cumple varias funciones, ¿no? Por ejemplo, primero es, como le vuelvo a decir, es un almacén del agua, ¿no? Es como si tú tuvieras una esponja, lo remojas y lo tienes en la mano y va escurriendo, y si tú lo exprimes sale en regular volumen, ¿no? Eso es un poco lo que es como reserva hídrica, que nosotros lo llamamos. Aparte, como digo, tiene otro servicio ambiental. Por ejemplo, en esos bojedales, como usted habrá observado, hay una diversidad de especies, que no solo de lo que es flora, sino también hay fauna, hay aves, ¿no? En muchos casos esos lugares son hábitat de las aves, por ejemplo, aves migratorios, aves endémicas, y lamentablemente por esto de lo que se está perdiendo los bojedales, esas especies ya no lo contamos, ¿no? Aparte, como digo, si ustedes habrán observado, habrán visto, donde hay bojedales, hay una actividad ganadera mucho más, que se puede decir, un poco más rentable, se puede decir, porque hay una diversidad de especies, y especies muy palatables, que de alguna manera los animales que se pastorean en eso están con un peso corporal mucho mayor, ¿no?, que a comparación de otros ecosistemas que son pajonales, que de alguna manera tienen una cobertura, pero no tienen las condiciones como un bojedal. Sabemos que el pastoreo también es uno de los problemas, que como usted lo menciona. Entonces, ¿cómo controlar el sobrepastoreo? Efectivamente, el sobrepastoreo es uno de los problemas que de alguna manera está haciendo o lo que se está perdiendo los bojedales, ¿no? Y eso, lamentablemente, tal vez yo lo puedo decir un poco del propietario de los animales que lo pastorean eso. Si nosotros vamos a la actividad ganadera anteriormente, el campesino, el propietario estaba atrás de su animal y lo manejaba muy bien, ¿no? Inclusive pastoreando, como digo, con una rotación, pero rotación no con cercos, sino que atrás de su animal. Tenía una época donde pastoreaba en un paraje, en otro mes en otro paraje, entonces había ese círculo que de alguna manera se cumplía, y como tal no se veía. Ahora, lamentablemente, últimamente, como digo, el criandero solamente suelta a su animal, y el animal está, como digo, busca su propio destino, donde permanecer, y como tal, en esos pastos donde hay mayor calidad, y ellos están ahí, ¿no?, como un poco
ramoneando hasta los últimos y como consecuencia ya no haya generación o propagación de esas especies, porque como digo, la misma planta ya no cumple su ciclo biológico porque está pastoreado, como digo, a medida que va creciendo, ¿no? La planta ya no empieza a florecer o ya no tiene la oportunidad de florecer para que pueda botar semillas. Actualmente que tenemos esa cobertura vegetal son a base de estelones, a base. Volviendo al tema del cambio climático, sabemos que uno de sus efectos, como usted lo menciona, es la desglaciación. ¿De qué manera ha afectado o va a afectar a la población, por ejemplo, este tema de la desglaciación? Mira, actualmente ya se ve ya los problemas, ¿no? Como área protegida, nosotros hemos ya tenido dos casos muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, un caso de la Laguna Parón, seguro se habrán enterado, hubo conflicto por el recurso hídrico, otro por acá por Shayap, también se hizo una represa y como tal los problemas ya un poco que se agravaron. Y eso porque justamente los empresarios o el sector privado está haciendo esos tipos de proyectos. Es justamente, como digo, sus infraestructuras, ¿no? Ya no va a abastecer con la pérdida de masa glacial. Más antes se disponía, como digo, de caudales superiores, como digo, que de alguna manera esas infraestructuras operaban normal, sin estar regulando agua. Actualmente, como digo, si no se reserva agua, lamentablemente esa infraestructura ya no funciona en época de estiajes. Como tal, como digo, se tiene que ya ver ese tipo de trabajo, pero ese tipo de trabajo tiene que ser, como digo, responsable, tanto con el área natural protegida, también con la parte de la población que está en aledaña, porque algunas veces se hace infraestructura, se restringe y vienen los conflictos como ha sucedido. Otro de los casos es, como digo, de la pérdida de la calidad del agua, ¿no? Ustedes seguro se han informado que muchos ríos que vienen de la cordillera Blanca ya son ríos contaminados, mejor dicho, esos son ríos muertos que ya cuando tú quieres utilizar no sirve para consumo humano, no sirve para riego, no sirve ni para abrevadero de los animales y como tal ese recurso ya no está sirviendo, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa con esa gente que vive a su entorno? Lamentablemente sufre, ¿no? Entonces, esas cositas se tienen que ver y eso es lo que está dando los efectos del cambio climático, ¿no? Ante el problema del agua, como usted lo menciona, ¿no? Por el cambio climático, ¿cómo se deben adaptar las personas, por ejemplo, ante este problema del agua? Tal vez en lo que es Cordillera Blanca, hasta la fecha todavía de alguna manera no lo sentimos el valor del recurso hídrico. Como tal, todavía hay población o hay gente o hay usuarios que de alguna manera hacen desperdicio del agua, ¿no? Pero como digo, eso nos va a durar poco tiempo. Lo que se quiere es ahora optimizar ese recurso, ¿no? Como digo, tenemos canales de infraestructura, pero en algunos casos esos canales fueron, o su objetivo principal era, como digo, abastecer para riego, tanto para la agricultura como para regar sus praderas o sus pastos naturales, ¿no? Pero no lo están utilizando como tal. Alguna vez le sueltan el agua busca su cauce, en algunos casos se está regando hasta carreteras y como tal es un mal manejo, ¿no? Entonces, esos tipos de actitudes tenemos que cambiar. Como digo, tenemos que estar un poco, ya yo como le mencionaba, hay ya lugares donde hay escasez de agua, esa gente ya de alguna manera ya se está viendo o ya está acomodando como ellos de alguna manera ya están optimizando ese recurso, ya no lo están desperdiciando, ¿no? Hacen uso, como digo, lo correcto. Entonces, eso es lo que se quiere. Para lo posterior, como digo, se tiene que, como digo, un poco para almacenar, se tiene que hacer trabajos también. Es como decir algo que como les mencionaba a los demás, hay que sembrar para cosechar. Ahora que se habla de cosecha de agua, pero tú para que puedas cosechar agua tienes que hacer algunas acciones. Si no haces algunas acciones para que tú puedas conservar esa agua, ¿qué agua vas a cosechar, ¿no? Hablando más sobre la desglaciación, por ejemplo, ahora se sabe que la laguna de Palcacocha ha aumentado, por ejemplo, su nivel de agua debido a la desglaciación. Entonces, ¿qué haría la población, ¿no?
ante, por ejemplo, un posible aluvión que se pueda suscitar? Efectivamente, la laguna Palcacocha, de acuerdo a los estudios que han realizado por los especialistas, de alguna manera presenta un riesgo, ¿no? Ese riesgo tiene que ser, como digo, un poco contrarrestado con el aporte de los especialistas y para lo cual se tiene que hacer trabajos de ingeniería, ¿no? Pero sí conservando el recurso agua. Lamentablemente últimamente por casos de emergencia se ha estado haciendo sifonajes, pero solamente desaguar el agua. ¿De qué pasa si desagüamos, pero inclusive ya había problemas que muchas partes de la población de Huaraz ya no contaba con recursos agua, porque como digo, ya no abastecía, ¿no? Entonces, eso de alguna manera que nos sirva de experiencia, ¿para qué? Para poder hacer un plan de contingencia cuando se hacen los trabajos de ingeniería, ¿no? En este caso, como digo, yo sugiero que de alguna manera que se hagan trabajos de seguridad, pero también se hagan trabajos complementarios con la conservación del recurso hídrico, ¿no? De lo caso contrario, como digo, esa es la fuente que tenemos de agua de buena calidad, pero tal vez por corto tiempo, como ya tenemos una experiencia hacia la zona sur, como Quebrada, Quilquegón, Caixaya, que son aguas ya no son aptas para consumo, tal vez la quebrada o en la laguna Palcacocha también va a sufrir el mismo cambio. Entonces, para eso uno tiene que estar ya, como digo, pensando ¿no? hacia el futuro, por lo menos ensayar en los ríos contaminados, de alguna manera hacer la bioremediación, ¿no? Bien, ante todos los problemas que está ocurriendo con el cambio climático, como lo menciona, la desglaciación y otros problemas, ¿cómo conservar los recursos naturales? Que debe haber una cierta cantidad de recurso hídrico para que pueda servir o para que pueda abastecer ese ecosistema. Lamentablemente, en algunos casos se hacen obras, como digo, ignorando ese caudal ecológico y como tal se tiene una pérdida de ese recurso en general, ¿no? Como paisaje, como almacén y otros recursos, pasto. Entonces, cuando no hay agua, lamentablemente no hay ni vegetación, ¿no? Bien, para finalizar la entrevista, ¿qué mensaje le daría a la población ante estos problemas del cambio climático? Bueno, primeramente, como digo, darle un mensaje de que, como digo, el cuidado del medio ambiente es compromiso de todos, ¿no? Sin la voluntad de cada uno de nosotros va a ser difícil. Como digo, hay instituciones, hay personas que de alguna manera están haciendo algo, pero por falta de conciencia es algo que no se ve como una obra grande, ¿no? Entonces, para eso tiene que haber, como digo, una conciencia, un cambio de conciencia hacia la naturaleza, ¿no? Eso tal vez para mí sería tal vez recuperar, como digo, se ha tenido más antes nuestros antepasados, de alguna manera han conservado, han convivido con la naturaleza, pero lamentablemente últimamente esa nueva generación que somos nosotros, de alguna manera le estamos obviando, simplemente vemos lo más fácil, ¿no? Por eso, como le decía, por ejemplo, cuando se hacía la actividad ganadera, como digo, nuestros Andes ha sido ocupado por camellos sudamericanos, ¿no? En este caso hablando de vicuñas, de guanacos, de llamas, de alpacas, pero lamentablemente hasta empezando por nuestros gobiernos, son ellos de alguna manera que promueven tecnologías de otros países que no son adaptados hacia a nuestra zona y como tal, como dice, se acelera un poco el ambiente, ¿no? En ese sentido, como digo, tiene que ser como digo todos. Algunas veces nosotros como poblador podemos ser entusiasmo, pero si hay una política o si no hay una política de las instituciones o del gobierno, va a ser en vano, ¿no? Tiene que ser en forma conjunta, ¿no?